¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Mi nombre es Francisco López y quiero darte la bienvenida a este curso introductorio de qué puede hacer la programación neurolingüística en la vida de las personas. La realidad es que en este curso vas a aprender cinco aspectos fundamentales que entran a operar en la mente de la persona que practica programación neurolingüística. Tal vez has escuchado mucho sobre PNL, tal vez has escuchado mucho sobre las técnicas, sobre lo que se puede hacer con la programación neurolingüística, tal vez sepas que es una de las herramientas de desarrollo personal y de crecimiento personal más usadas a lo largo del mundo. Muchas otras disciplinas se derivan precisamente de la programación neurolingüística, por eso es tan importante conocerla. Hay muchas personas que les interesa el aspecto de cómo ayudar a las personas, de cómo alcanzar metas, de cómo alcanzar los resultados que se van proponiendo en su vida, cómo hacerse más ligera su vida, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que están ahí como flotando, como enseñanzas, como cosas que genera la programación neurolingüística. Y la realidad es que sí, todas ellas son ciertas, pero yo te invito a que primero trates de ubicar perfectamente bien cómo puede servir la programación neurolingüística en tu vida, de qué manera puedes ponerla a funcionar tú en ti, qué cambios, qué situaciones vas a empezar a vivir una vez que empieces a practicar programación neurolingüística. Es una cuestión, la programación neurolingüística sí es muy vasta, tiene muchísimas técnicas, sirve para muchísimas cosas, pero lo importante de todo esto es que tú entiendas qué es lo que va a pasar en tu mente una vez que aprendas a utilizar programación neurolingüística, una vez que empieces a practicarla, una vez que empieces a trabajar con ella, una vez que empieces a resolver cuestiones y situaciones de tu vida con el uso de la programación neurolingüística, tu vida va a cambiar. Pero por eso es importante este curso, por eso te estoy haciendo llegar a este curso, porque me interesa que todo eso lo sepas antes. Te voy a explicar de una forma muy breve el por qué. A lo largo del tiempo, yo he podido comprobar que cuando las personas empiezan a estudiar programación neurolingüística con un objetivo en concreto, reduce mucho su enfoque y reduce mucho el aprender la metodología de manera potencial, de todo el potencial que tiene la programación neurolingüística para las personas que la practicamos. Por ejemplo, ha habido casos en que personas que tienen un problema en concreto, un problema en específico, quieren aprender programación neurolingüística para resolver ese problema en concreto. La cuestión es que sí, les va a ayudar a resolver ese problema en concreto, pero se van a perder de la gran oportunidad de poder aprender una metodología robusta, potente, fuerte como es la programación neurolingüística, no solo para resolver ese problema, sino para potencializar su vida mucho más adelante. ¿Me explico? Cuando las personas aprenden programación neurolingüística con un objetivo en concreto, se pierden toda la totalidad que tiene la programación neurolingüística para ellos. En este caso, yo lo que quiero que aprendas en este curso es que sepas entender qué es lo que va a empezar a pasar en tu mente, por qué la programación neurolingüística es tan potente y qué es lo que va a empezar a generar cambios en tu vida de manera radical. Pero tienes que entender muy bien qué es lo que va a pasar para que todos los esfuerzos que tú lleves a cabo, todas las cosas que tú quieras empezar a lograr con programación neurolingüística, tengas en cuenta estos eventos, esto que te voy a platicar en este curso, para que entiendas en su totalidad una disciplina tan potente y tan robusta como es la programación neurolingüística. Entonces, si no tienes ningún problema, comenzamos con esto. Bueno, antes de comenzar con todo esto, quiero contarte una historia muy breve de lo que es la programación neurolingüística para que sepas más o menos en qué estamos parados, en qué vamos a operar, ¿ok? La programación neurolingüística tiene sus orígenes en los años 70 en los Estados Unidos. Los dos co-creadores de la programación neurolingüística son el Dr. Richard Bandler y John Grinder. Entre ellos, Richard Bandler, un estudiante de lo que le llamaban en ese tiempo cibernética, y John Grinder, un lingüista, profesor dentro de esta universidad, de la Universidad de California, se juntan y empiezan a darse cuenta cómo hay ciertos programas y ciertos mecanismos que funcionan en la mente. La programación neurolingüística surge en un inicio con un propósito terapéutico. Richard Bandler era estudiante de psicología y de cibernética. Entonces tratan de crear un modelo, empiezan a preguntarse de qué manera o cuál es la diferencia entre terapeutas que tienen un resultado excelente con sus pacientes y otros que no lo tienen tanto. Empiezan a analizar y empiezan a estudiar a tres personajes muy representativos en esa época sobre la cuestión terapéutica. La primera de ellas es Virginia Satir, especialista en terapia familiar. Después se empiezan a estudiar a Fritz Perls, creador de la terapia gestáltica o gestáltica. Y por último empiezan a analizar el trabajo de Richard Bandler, que era
empiezan a revisar el trabajo de Milton Erickson, que era un hipnoterapeuta. Entonces, ellos eran los terapeutas más destacados de su época, y Bandler y Grinder decidieron o empezaron a pensar en crear un modelo de terapia que pudiera aprenderlo cualquier terapeuta, basado en los modelos de terapia de estas tres personas que te acabo de mencionar, crear un modelo de terapia que cualquier persona pudiera aprenderlo y de esta manera tener resultados excelentes con cada uno de sus pacientes, ¿ok? De ahí surge la programación neurolingüística, y la programación neurolingüística ha estado evolucionando de manera constante a lo largo del tiempo. Tiene muchísimas otras metodologías, no se ha quedado solamente ahí, sino que ha evolucionado. Y además, la programación neurolingüística se ha facilitado a tanto que ya es utilizado en muchísimos ámbitos. Por eso te decía hace un momento, la programación neurolingüística es una disciplina de desarrollo humano, de desarrollo personal, la más usada en el planeta, sin duda alguna, y la que mejores resultados da. La utilizan ya deportistas, además de los escenarios de terapia, la utilizan deportistas, la utilizan en ventas, la utilizan en negocios, la utilizan en recursos humanos, la utilizan en diferentes áreas de la empresa, la utilizan para para el alto desempeño, la utilizan de diferentes maneras, ¿ok? Entonces, la programación neurolingüística es una metodología tan flexible que embona, que entra en cualquier condición y en cualquier escenario del desempeño humano. Esa es la potencia que tiene la programación neurolingüística, y todo eso puedes aprenderlo. De hecho, yo te soy honesto, entender a usar la programación neurolingüística no es nada complicado. Simplemente requiere primero aprenderla a usar internamente tú, saber cómo se siente, saber qué es lo que pasa en tu mente, saber qué es lo que está funcionando y qué no está funcionando para poder hacer ajustes. Pero una vez que tú tienes eso entendido y comprendido, es muy fácil y es muy simple poder poner a funcionar la PNL para ti, para tu beneficio. Y esa es la finalidad que yo percibo, que tú aprendas a utilizar esta herramienta de manera tan potente que puedas aprender a utilizarla en tu beneficio, en que tú logres lo que tú estás buscando, en que tú consigas vivir mejor, con más bienestar, con más libertad personal y una libertad mental impresionante. ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras límites aquí en la cabeza? ¿Cómo sería tu vida si pudieras vivirla plenamente y libremente? ¿Qué habrías conseguido ya? ¿Me explico? Y todo esto te lo pone a tu disposición la programación neurolingüística. La definición de programación neurolingüística nos abre mucho el escenario. La programación neurolingüística se define como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, ¿ok? Tal vez la definición no te suene tan clara en este momento, pero vas a ver, ahorita te voy a explicar, de modo que te quede muy claro entender por qué es tan potente la programación neurolingüística. Mucha de la potencialidad de la PNL radica precisamente en la definición que tiene, ¿ok? Entonces, decíamos, la programación neurolingüística se define como el estudio de la estructura de la experiencia. ¿A qué nos referimos con eso? Todas las personas vamos a tener experiencias subjetivas. Cuando hablamos de experiencias subjetivas, hablamos de que tu experiencia relacionada con un evento es diferente a la mía, y la mía diferente a la tuya y a la de otras personas. A eso nos referimos con subjetiva. Pero la importancia aquí, ¿dónde radica? La importancia radica en la parte de la estructura subjetiva. Cuando nosotros hablamos de estructura, estamos hablando de una estructura sensorial que representa nuestro sistema nervioso central, lo codifica para que nuestra mente pueda entenderlo, y esa es la parte donde se generan ciertos programas que nos van a hacer responder de determinada manera ante determinados eventos. Por lo tanto, cuando una persona es practicante y aprende a usar programación neurolingüística, lo primero que hace es que empieza y es capaz de reprogramar todas esas estructuras y todas esas programaciones internas que lo frenan, que lo limitan, que lo restringen en su desempeño, en el logro de resultados, en el logro de bienestar, en el logro de vivir como la persona quiere. Por eso la programación neurolingüística otorga tanta libertad a la persona, porque vas a ser capaz, cuando tú aprendes programación neurolingüística, vas a ser capaz de reprogramar muchas de las estructuras mentales que operan en tu mente. Tus creencias, tus miedos, todas tus limitantes, las vas a poder reprogramar y vas a poder continuar y avanzar hacia la vida que tú sabes que mereces tener, ¿ok? Esa es la parte como introductoria de la programación neurolingüística. Ahora quiero platicar contigo diferentes aspectos que ocurren cuando la persona aprende y empieza a utilizar programación neurolingüística para su bienestar, ¿ok? Uno de los primeros beneficios que recibe una persona que practica programación neurolingüística es que empieza, en primer lugar, a ser consciente de su diálogo interno, y en segundo lugar,
puede reprogramar ese diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Muchas personas lo conocen como comunicación intrapersonal. Esa comunicación interna, esa comunicación que tienes tú contigo mismo, ¿ok? Esa comunicación interna, ese diálogo interno, como le llamamos en programación neurolingüística, puede ser tu mejor herramienta o puede ser tu peor lastre en tu vida. ¿Qué es lo que ocurre? Te ha pasado, seguramente te ha pasado, que en alguna ocasión cuando tú quieres hacer algo que sabes que va a ser benéfico para ti, que sabes que va a tener ventajas para tu vida, para los tuyos, que vas a poder vivir mejor y solamente tienes que actuar, solamente tienes que tomar una decisión. Muy seguramente te ha pasado que cuando estás en ese momento, una voz interna te detiene, ¿ok? Muy seguramente lo has vivido. Esa voz interna que estás escuchando es tu diálogo interno. Y ese diálogo interno no aparece de la nada. Ese diálogo interno lo has formado, lo has ido creando a lo largo de mucho tiempo, en el cual te has visto sometido a las programaciones que te dejaron las personas que te criaron, que te cuidaron, así como los resultados que fuiste acumulando a lo largo de tu vida y sobre todo la manera en que los enfrentaste. ¿Me explico? Cuando tú tuviste una experiencia negativa en tu vida y la resolviste, la enfrentaste de una manera negativa, con no muy buenos resultados, tu diálogo interno negativo se fortalece y empieza a operar y tiene más áreas en las cuales se aparece. Ya no nada más es cuando te regañan o cuando hiciste algo mal, sino también ya cuando quieres tener una relación de pareja, sino cuando quieres tomar decisiones sobre tu carrera, sino cuando quieres tomar decisiones sobre tu trabajo. Ahí empieza a aparecer tu programación y empieza a aparecer ese diálogo interno que es limitante. Las personas de éxito, las personas de excelencia, algo que hacemos mucho en programación neurolingüística es analizar a las personas de excelencia para poderlas modelar y poder sacar nosotros nuestro propio modelo de éxito. Las personas de éxito, las personas destacadas en determinadas áreas, tienen un diálogo interno excelente, tienen un diálogo interno proactivo, tienen un diálogo interno que no les estorba para el momento de empezar a ejecutar las estrategias que tienen que hacer, para el momento de empezar a ejecutar las acciones que tienen que llevar a cabo para alcanzar un resultado que están buscando. ¿Qué harías? ¿Qué habría pasado ya en tu vida si supieras reprogramar ese diálogo interno? ¿Qué hubiera pasado ya si alguien te hubiera enseñado cómo reprogramar ese diálogo interno? Ese diálogo interno, ¿cómo se expresa? Se expresa con pensamientos negativos tuyos. Te refleja, te saca, te pone en tu cara tus creencias limitantes. Te quita la voluntad y la fuerza para llevar a cabo cualquier hábito nuevo que necesites. Cuando necesitas ejecutar o cuando necesitas aprender alguna habilidad nueva, tu diálogo interno de inmediato te dice, no, no se puede. ¿Me explico? El problema de ese diálogo interno es que corre por todo tu cuerpo y te limita y te hace sentir mal, te genera sensaciones negativas, te genera cuestiones que no nos gusta mucho percibir y que no son las mejores para actuar. ¿Me explico? La programación neurolingüística, como muchas otras disciplinas del desarrollo humano, requieren de tu actuación. Requieren que tú hagas, requieren que tú salgas, que tú hagas, que tú actúes, que tú vayas, que tú cumplas, que tú hagas. Eso es lo que se requiere en programación neurolingüística. Pero no lo vas a hacer, no vas a actuar, no vas a tomar acción si el diálogo interno que tienes en tu cabeza es limitante. Eso es de fuerza, eso es a fuerza. Si tú tienes que actuar, si tú tienes que llevar a cabo una acción, si tu diálogo interno es negativo, no vas a poder hacerlo. Y por lo tanto te vas a quedar, vas a preferir quedarte en la zona en donde estás, en el momento de tu vida en el cual estás, y vas a dejar pasar oportunidades, vas a dejar pasar muy buenas chances, vas a dejar pasar muy buenas situaciones en las cuales podrías crecer, en las cuales podrías tener una vida mejor, en las cuales podrías desarrollar un escenario de bienestar para ti y para los tuyos, por ese diálogo interno. Las personas que practicamos programación neurolingüística sabemos entablar una conversación con ese diálogo interno, sabemos reprogramar ese diálogo interno, sabemos quitarle el sonido, sabemos quitarle la intención, sabemos quitarle el tono. Ese diálogo interno es, como te dije hace rato, es o tu mayor impulso o tu peor lastre para moverte. Por eso es tan importante que aprendas a hacer algo con ese diálogo interno. Por eso es tan importante que aprendas a actuar, a callarlo o a ponerle un diálogo que te potencialice, que te haga actuar. ¿Me explico?
Con ese diálogo interno negativo, tú no te vas a mover por más intenciones que tengas. O vas a dar pasos muy dudosos, vas a dar pasos muy lentos y te van a dejar atrás. ¿Me explico? Esa es una de las grandes importancias que tiene aprender programación neurolingüística, porque muchas personas reconocen a su diálogo interno, incluso pueden identificar la voz de alguien que les está hablando de manera limitante. La voz de un abuelo, de una abuela, de un papá, de una mamá, de un hermano, de una pareja. Reconocen ese diálogo interno, de un jefe, por ejemplo. Reconocen ese diálogo y saben que está operando, y saben que es limitante, y saben que tienen que actuar. ¿Te imaginas? A lo mejor has vivido esa sensación de saber que puedes, que tienes que hacer algo, pero no poder. ¿Me explico? Es una sensación como de asfixia, como de, oh, rayos, o sea, yo quiero, pero no lo puedo tomar. ¿Por qué? Porque tu mente no está alineada y no está funcionando en sintonía con ese diálogo interno. Este diálogo interno parece que no solo son vocecitas, ¿no? Pero ese diálogo interno te frena, te limita, te genera estados emocionales limitantes y negativos. Entonces, en esas condiciones es muy complicado destacar en un área, es muy complicado alcanzar tus sueños, alcanzar tus metas. En muchas personas el diálogo interno se aparece en el mismo momento en el que están creando un sueño, en el mismo momento en el que están diseñando un resultado. Y entonces, si eso aparece en el momento de la planeación, imagínate cómo planeas, imagínate si te mueves. Es imposible moverte. ¿Por qué? Porque si tú estás buscando la situación de decir, bueno, quiero tomar unas vacaciones por Europa, me gustaría visitar Europa. ¿Y qué pasa si en ese momento tu diálogo interno empieza a decirte, no, no se puede? No, ese tipo de vacaciones no los toman personas como tú. No, ese tipo de cuestiones no están para ti. Nadie en tu familia lo ha hecho, entonces tú no puedes. Imagínate, ¿crees que vas a poder alcanzar esa meta de irte de vacaciones a Europa? Imagínate, por ejemplo, cuando dices, bueno, ok, me gustaría cambiar de trabajo. De inmediato aparece el diálogo interno del miedo. No, ¿cómo crees? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos el dinero, tenemos ya gastos fijos, tenemos tus hijos, tu familia, Me explico. Y todo eso es un diálogo interno limitante que está operando en tu mente. Y que entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues me quedo. Y soportando condiciones a veces muy lamentables, soportando a veces relaciones muy gastadas, soportando a veces un trato que no te parece y que no va contigo. ¿Me explicó? Esa es la importancia de controlar tu diálogo interno. Controlarlo, regularlo, reprogramarlo, quitarlo, callarlo. Lo que tú le quieras hacer a ese diálogo interno lo puedes hacer una vez que aprendes programación neurolingüística. Esa es una de las primeras y principales ventajas que tiene la programación neurolingüística. Muchas de tus estructuras mentales tienen diálogos. Muchas de las estructuras mentales que ejecutas, limitantes o proactivas, positivas o negativas, limitantes o no limitantes, tienen un diálogo interno. Si tú aprendes a reprogramar ese diálogo interno, si tú aprendes a callar a ese diálogo interno, tu vida va a cambiar. Simple y sencillamente porque ya no vas a tener ese fuerte freno que te limita, que te restringe, que te impide moverte, actuar. Nada en esta vida va a pasar si no actúas. Nada va a pasar si no te mueves. Nada va a pasar si no trabajas por lo que quieres. Pero la primera traba que tienes que quitar es ese diálogo interno limitante. Es lo primero que tienes que hacer de lado para poder alcanzar la vida que quieres, que mereces y que sabes que puedes tener. Otro de los primeros beneficios que empieza a experimentar una persona que practica programación neurolingüística es la posibilidad de ampliar su frontera de pensamiento. ¿A qué me refiero con ampliar su frontera de pensamiento? Nosotros estamos programados, todas las personas estamos programados, y conforme vamos creciendo, vamos desarrollando cierta frontera de pensamiento, es decir, hasta dónde llega nuestro pensamiento. Muchas de nuestras ideas limitantes son la barda, es lo que le va dando forma a esa frontera de pensamiento. Tus creencias limitantes están ahí, y es hasta donde llega tu pensamiento de lo posible. ¿Me explico? A ejecutar, a practicar programación neurolingüística, esa frontera de pensamiento se va expandiendo, se va ampliando. Y entonces cosas que antes parecían imposibles, de repente empiezan a parecer posibles. En programación neurolingüística utilizamos mucho el ¿qué pasaría si? ¿Cómo sería si? Es algo que le llamamos el hacer como si.
hacer como si ya pudiéramos, hacer como si ya estuviera hecho, hacer como si, ¿me explicó? Eso lo utilizamos mucho en programación neurolingüística. La cuestión con esto es que al hacer eso nosotros vamos ampliando nuestra frontera de pensamiento. Una forma muy simple de cómo puedes detectar cómo funciona tu frontera de pensamiento es la siguiente. Cualquier cosa por dentro de tu frontera de pensamiento la sabes resolver. Las cosas por fuera de tu frontera de pensamiento son las que no sabes resolver y son lo que nosotros llamamos comúnmente problemas. Yo te hago el siguiente ejercicio, la siguiente pregunta. Imagínate que, por ejemplo, ahorita estás, no sé, tal vez en tu casa viendo este video, ¿no? Y de repente te da hambre. Sabes perfectamente bien cómo resolver ese problema. Sabes que vas al refrigerador, buscas algo de comer, te haces un sándwich, te haces una sincronizada, o llamas al restaurante de tu preferencia, o pides algo por el teléfono. Sabes cómo resolver esa cuestión que se llama hambre. Lo sabes resolver, ¿ok? Eso está dentro de tu frontera de pensamiento. Pero ¿qué pasa cuando se aparece algo que no sabes resolver? Algo de lo que no tienes una solución a la mano. Esa solución está por fuera de tu frontera de pensamiento. En programación neurolingüística lo vemos de la siguiente manera. Todos tus anhelos, todos los resultados que estás buscando para tu vida están afuera de tu frontera de pensamiento. Y como no sabes aún cómo alcanzarlos, entonces en muchas ocasiones por eso no te has movido en tratar de conseguirlos. La cuestión es que empieces a pensar, ¿qué pasaría si yo tuviera mi propia empresa? ¿Qué pasaría si yo fuera mi propio jefe? ¿Qué pasaría si emprendo? ¿Qué pasaría si entonces ahora sí llevo a cabo el proyecto que tenía desde hace tiempo? ¿Qué pasaría? Y empieza a pensar esa forma en tu mente del cómo sería si. ¿Cómo sería si ya fuera yo mi jefe? ¿Cómo sería si ya tuviera yo la libertad financiera que tanto busco? ¿Cómo sería yo si ya pudiera vivir en paz? ¿Cómo sería yo? ¿Cómo sería si viviera ya en calma con mi pareja? ¿Cómo sería si? Esa pregunta es tan simple, pero es muy potente. Cuando nosotros la hacemos, lo que hacemos es que empezamos a romper poco a poco por golpeteo esa frontera de pensamiento. Lo que queremos, nuestros resultados esperados, lo que soñamos, lo que le llamamos en programación neurolingüística nuestros estados deseados, están afuera de esa frontera de pensamiento. Pero cuando tú empiezas a preguntarte, ¿cómo sería si? ¿Cómo le haría si? Lo que haces es que empiezas a trazar un punto al cual ya llegaste. Lo único que tienes que hacer ahora es trazar los pequeños caminitos que recorriste para llegar a ese punto. Cuando tú abres tu frontera de pensamiento, lo que tienes es un camino estratégico para poder lograr lo que estás buscando. Cuando tú empiezas a preguntarte cómo sería si, con qué pasaría si, empiezas a abrir a tu mente en un escenario de posibilidad y en un escenario de abundancia. Todo lo que está por fuera de tu mapa de pensamiento está regularmente desde un escenario de carencia y desde un escenario de imposibilidad, de que no puedes conseguirlo. Pero cuando tú empiezas a abrir esa frontera a través de esa sencilla pregunta, ¿cómo sería si? ¿Qué pasaría si? Lo que estás haciendo es que estás cambiando tu mente a un escenario de posibilidad en primer lugar y a un escenario de abundancia en segundo lugar. Empiezas a operar desde la posibilidad, dejas atrás la imposibilidad y empiezas a operar desde la posibilidad. Empiezas a operar desde un escenario de abundancia, dejando atrás el escenario de carencia. ¿Me explico? Esos dos cambios son fundamentales en tu mente para abrir la frontera de pensamiento. Ya tienes un final, ya tienes un destino. Es como decir, ¿qué pasaría si me fuera de vacaciones a Cancún? Por decir algo, ¿ok? Entonces, ya abriste tu frontera de pensamiento y ya te viste en Cancún. Ahora lo que tienes que hacer es, estoy aquí, sin la posibilidad de poderme irme a Cancún. Esto es tu estado presente, tu estado deseado. ¿Qué hago aquí? Ya me vi allá. ¿Cómo le hice para llegar allá? Esa simple pregunta, esa simple observación de cómo le hice para llegar acá, te va a trazar toda la ruta estratégica de acciones que tienes que llevar a cabo para poder cumplir el resultado que estás buscando allá, en tu estado deseado, ¿sale? Esa es la potencia de abrir la frontera de pensamiento. La abres y entonces trazas la ruta estratégica de cómo vas a llegar al resultado que diseñaste en tu mente con esa simple pregunta, ¿cómo sería si? Por eso abrir la frontera de pensamiento es tan importante para las personas. En primer lugar nos pone a operar en un escenario de abundancia y en segundo lugar nos pone a operar en un escenario de
posibilidad, eres capaz, puedes lograr. Mucho de lo que está por fuera de tu frontera de pensamiento tiene la etiqueta de imposible. Mucho de lo que está por tu frontera de pensamiento tiene la etiqueta de no se puede. ¿Por qué? Porque está visto desde un escenario limitante, un escenario de carencia, un escenario de imposibilidad. ¿Ok? Cuando tú empiezas a abrir tu frontera de pensamiento, puedes ver más allá y puedes ver el camino directo de cuáles son los pasos, los pequeños pasos que tienes que ir siguiendo uno tras otro para poder alcanzar el resultado que estableciste abriendo esa frontera de pensamiento. Es vital abrir la frontera de pensamiento y obviamente aquí empezamos a conjuntarlos. La única forma en la que vas a poder ver todos esos pequeños pasos como viables para poder conseguir el resultado que buscas es controlando tu diálogo interno. Una vez que controlas tu diálogo interno, el diálogo interno limitante te sume más en la imposibilidad, te sume más en la carencia, te sume más en la falta de recursos para llevar a cabo lo que estás haciendo. Cuando tú abres tu frontera de pensamiento y controlas tu diálogo interno, es muy probable, muy probable que lo consigas, porque tienes los pasos que tienes que seguir y no tienes un diálogo interno que te esté diciendo que no puedes. No tienes ese freno mental de, sí, no puedo, es imposible, es muy complicado, es muy difícil. No lo tienes. Entonces puedes ir avanzando tanto como solo tú quieras. Un programador neurolingüista, un curso de programación neurolingüística te va a poner en la orilla para que empieces a actuar. Y tienes que actuar desde ese escenario de posibilidad y desde ese escenario de abundancia. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Solamente tú eres el responsable de darle forma al destino que quieres. Y para ello es importante soñar en grande, pensar en grande y abriendo tu frontera de pensamiento lo vas a lograr de manera muy sencilla. Otro aspecto fundamental y básico de empezar a practicar programación neurolingüística que aporta la programación neurolingüística a la vida de las personas es fundamental. La fijación adecuada de resultados. Las personas en muchas ocasiones lo que hacemos es que no pensamos en resultados, no pensamos en qué quiero, pensamos en lo que no queremos, pensamos en mantenernos, pensamos en un escenario de carencia, estamos limitados y eso limita la fijación de los resultados que queremos. Queremos llegar apenitas a la quincena, ¿no? ¿Qué pasaría si empezamos a establecer resultados de manera diferente? Quiero dejar de sufrir en la quincena. Me explico. Eso lo logra la programación neurolingüística. La fijación correcta y adecuada de objetivos se debe a que de resultados. Es que la programación neurolingüística nos enseña a pensar en resultados y a dejar de ver fracasos. Cuando nosotros empezamos a trabajar en programación neurolingüística, esa es una de las primeras presuposiciones que se aprenden. Dejar de pensar en fracasos y empezar a ver resultados. El más mínimo de los resultados que tú consigas son buenos, porque te están acercando un poco al resultado final que estás buscando, porque lo estableciste pensando en resultados. El pensar en resultados se trata de que una vez que tú ya abriste tu frontera de pensamiento, con la pregunta, ¿cómo le hago si? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo sería si? Controlas tu diálogo interno, vas a tener la ruta estratégica para llegar. Y cada uno de esos pasos son pequeños resultados chiquititos que tienes que ir cumpliendo para poder lograr el resultado grande, final al final. ¿Me explico? Lo que está al final, lo que está fuera de tu frontera de pensamiento. Cuando nosotros empezamos a pensar en resultados, abrimos un espacio en nuestra mente para poder replantear cuando las cosas no salieron como nosotros esperábamos. La programación neurolingüística estudia mucho el impacto que tienen las palabras en nuestra mente. Y una de las principales cosas que estudiamos y que analizamos es la palabra fracaso y por qué es tan útil sacarla de nuestro vocabulario personal. La palabra fracaso le manda un mensaje directo a tu mente inconsciente de no volver a intentar. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de fracaso, estamos diciendo que no conseguimos lo que queríamos y aparte sufrimos en el camino. ¿Me explico? Tu mente inconsciente siempre te va a cuidar y cuando tú experimentas o significas algo como un fracaso, tu mente de inmediato va a poner un freno para que dejes de intentarlo, ¿me explico? Entonces es muy importante esta switch, esta transformación que se genera en nuestra mente inconsciente para empezar a pensar en resultados y dejar de pensar en fracasos. Cuando nosotros nos orientamos al resultado, nos empieza a ir maravillosa y mágicamente bien. Todos los esfuerzos que hacemos, todas las cosas que hacemos, todas las acciones que tomamos, todos los pasos que damos para alcanzar un resultado,
de repente empiezan a parecer muy buenos. ¿Es magia? No, para nada, no es magia. Es que tu mente está orientada en resultados, ¿ok? Hoy te acercaste un poquito, mañana otro poquito. Hoy tenías pensado acercarte más, pero avanzaste poquito. Está perfecto. Son resultados, no fracasos. Se puede decir que si tú no llegaste al 10, pero llegaste al 7, no te quedaste en el 0. Y eso es un resultado positivo. Y eso es un avance. ¿Me explico? ¿Qué nos permite además esto de pensar en resultados? Abre la posibilidad de nuestra mente para poder replantear lo que llevamos a cabo, la estrategia que estamos haciendo, poderla replantear para podernos acercar más al resultado que estamos buscando. Todo lo contrario, cuando nosotros estamos en un escenario de carencia y estamos en un escenario de imposibilidad, todo lo que pasa es malo, todo lo que pasa es un fracaso, por tanto, nos frena. Y si eso lo juntamos con un diálogo interno negativo, la frontera de pensamiento empieza a ponerse un muro gruesísimo, complicadísimo y dificilísimo de brincar, ¿ok? Es muy importante que entiendas el impacto que tiene ese diálogo interno en tu persona. Es fundamental que te des cuenta que todas y cada una de las acciones que vas a llevar a cabo, tienes que llevarlas a cabo buscando un resultado, no evitando fracasar, sino buscando un resultado. Ese simple switch mental, esa simple cuestión de dejar de buscar la forma en la que no fracases, sino la forma de acercarte, sino la forma de lograr, sino la forma de conseguir un resultado, es vital para que las personas puedan alcanzar el resultado que tantas veces han buscado. Hay muchas personas que no alcanzan el resultado que están buscando y se complican, se tratan de dar 20,000 explicaciones en su mente. Buscan en los registros de sus antepasados, tratan de ver si tienen alguna brujería por ahí que les está estorbando, cuando realmente lo único que están haciendo es que están buscando no fracasar. Y no fracasar te deja en un escenario de carencia y no te lleva a ir más allá, no te lleva a dar un brinco alto, potente, fuerte hacia el resultado que estás buscando. Simplemente te estás manteniendo en no fracasar. Cuando hacemos ese cambio en la mente y empezamos a actuar buscando un resultado, el más mínimo que llegue, lo vemos de manera positiva, podemos replantear y podemos volver a actuar. ¿Me explico? Esa parte es fundamental en la estructura de las personas. Empezar a buscar resultados, no evitar fracasar. Salirte de ese escenario de carencia, que es el fracaso, salirte de ese escenario de imposibilidad, que es buscar no fracasar, para empezar a buscar resultados, alcanzarlos, llevar a cabo las acciones, moverte, actuar, sin ese diálogo interno negativo, con esa frontera de pensamiento abierta, con esa ruta trazada, y buscando y orientándonos a resultados en lugar de orientarnos al miedo de no fracasar, tu vida por supuesto que cambia, por supuesto que se transforma, tu acción es diferente, los resultados empiezan a llegar simple y sencillamente porque abriste tu mente con una simple pregunta, limitaste, reprogramaste ese diálogo interno negativo y estás buscando resultados. Por lo tanto, estás operando en escenarios de abundancia, en escenarios de poder, en escenarios de logro, en escenarios de éxito, ¿sale? Y dejaste atrás esa imposibilidad para abrir todo ese panorama que tiene este universo de posibilidades para ti, para los tuyos, para tu bienestar, para tu mejora, para mejorar en todos los aspectos de tu vida. La puerta está abierta, solamente tienes que tocar y tocar fuerte para poder entrar en ella. Otra gran ventaja que nos aporta la programación neurolingüística a nuestra mente en cuanto la empezamos a practicar es la posibilidad de pensar diferente. ¿A qué me refiero con pensar diferente? Pensar fuera de esa frontera de pensamiento. Incluso las personas operamos en ciertos grupos y esos grupos van generando una serie de creencias grupales. Cuando nosotros aprendemos a pensar diferente, empezamos a pensar por fuera de ese sistema de creencias, empezamos a pensar por fuera del sistema de creencias con el cual fuimos educados y empezamos a ver lo imposible como posible. Empezamos a dar un brinco enorme en lo que se refiere a ese tipo de orientación en nuestro pensamiento. Básicos, los que ya hemos estado platicando. Empezamos a pensar orientados hacia resultados, empezamos a pensar desde la abundancia y no desde la carencia, empezamos a pensar desde la posibilidad y no la imposibilidad, empezamos a pensar desde ese escenario. Cuando tú empiezas a pensar así, dejas de verte en ese escenario limitante, dejas de verte en ese escenario de bueno, peor es nada, dejas de verte así y empiezas a verte en toda la grandeza que tienes como ser humano. Empiezas a verte como un ser lleno de posibilidades. Empiezas a ver cosas imposibles como posibles y alcanzables. Esa parte es importante.
puedes tú alcanzar cualquier cosa que tú quieras con trabajo, con dedicación, estableciendo resultados, siendo muy resiliente ante los escenarios donde las cosas no salen como tú pensabas. ¿Qué haces? ¿Cómo asumes cuando las cosas no te salen como esperabas? ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te comportas? ¿Mantienes la línea o te caes? ¿Cómo le haces para levantarte? ¿Me explico? ¿Cuáles son las motivaciones con las que operas en esos escenarios? Eso es pensar diferente. Empezar a ver las cosas que te limitan como una oportunidad. Empezar a ver las cosas malas que pasaron en tu vida como un impulso. Empezar a ver las cosas que no puedes lograr como un reto. Empezar a ver cuando las cosas se complican como un área de oportunidad. Empezar a verlo de esta manera. Reprogramar todo tu sistema de creencias. Reprogramar todo tu sistema de hábitos y de acciones. De modo que puedes empezar a actuar de manera diferente porque piensas diferente. Cuando tú piensas diferente, tu acción es distinta, los rumbos que toman tus decisiones son distintas, todo es distinto cuando empiezas a actuar de manera diferente. Por eso es tan importante este apartado. Se combina con todos los demás. Empiezas a tener un diálogo interno más proactivo, empiezas a ver fronteras de pensamiento mucho más alargadas y cuando llegas a ellas las brincas de manera muy sencilla. Empiezas a orientarte a los resultados en lugar de orientarte a lo que no puedes hacer o a lo que no quieres. Eso es pensar diferente. Cuando tú empiezas a pensar diferente, tus acciones van a cambiar. Tus creencias van a reprogramarse. Y tus hábitos, tus acciones, tus actitudes, tus conductas van a ser distintas. Porque puedes pensar diferente y porque empiezas a ver escenarios diferentes de acción. Esa parte es fundamental en tu transformación de ser humano. Alcanzar a ver las cosas ya como algo alcanzable. Alcanzar a ver lo que antes veías como imposible como ahora posible. Es una parte fundamental en la estructura de las personas, básica y fundamental. Por eso es tan importante el hecho de que tú abras esa frontera de pensamiento, controles ese diálogo interno, te orientes a los resultados y entonces vas a poder empezar a pensar diferente. Eres capaz de pensar diferente, eres capaz de pensar en un escenario mejor para tu vida, eres capaz de pensar en un escenario óptimo para las personas que te rodean, eres capaz de hacerlo. Empieza a orientar a tu mente en ese pensamiento distinto. Cuando lo primero que ves es un problema, en lugar de tirarte, porque esa es la estructura mental que reconoce tu mente, detente, analízalo y piénsalo de manera diferente. Es un ejercicio muy simple que puedes empezar a hacer sin practicar PNL, ¿eh? Puedes detenerte, pensarlo, tomar aire y crear un pensamiento diferente de lo que realmente o de lo que regularmente pensabas. Eso es pensar diferente. Cuando tú cambias ese esquema de pensamiento diferente, la ruta de acción es distinta, las acciones que tienes que tomar son distintas y vas a poder encontrar esa salida ante una situación posiblemente adversa. Esa es la invitación, empieza a pensar diferente. Y el último de los grandes beneficios de los cuales te quiero platicar en este pequeño curso sobre empezar a practicar programación neurolingüística, qué es lo que le aporta la programación neurolingüística a tu mente una vez que empiezas a practicarla, es la siguiente, la flexibilidad, ¿ok? Flexibilidad no de que te puedas doblar y tocarte la punta de los pies, flexibilidad en tu mente para tomar nuevas acciones. La forma de alcanzar todo eso que está por fuera de tu frontera de pensamiento es siendo flexible para pensar diferente y para tomar acciones distintas a las que siempre pensabas. Cuando nosotros queremos alcanzar algo que está por fuera de nuestra frontera de pensamiento, tenemos que actuar diferente, pensar diferente, callar ese diálogo interno y orientarnos a los resultados. Y la única forma de poder poner a trabajar esos 4 aspectos es a través de flexibilidad en tu mente. La flexibilidad en tu mente es lo que te va a permitir replantear estrategias y volver a ejecutar. La flexibilidad en tu mente es lo que te va a permitir hacer ese switch del que tanto te hablan, de ver los problemas como un área de oportunidad, de tomar opciones y posibilidades distintas, experimentar cosas nuevas. Eso es a lo que nos referimos con la flexibilidad en tu mente. Es uno de los grandes aportes de la programación neurolingüística, no solo a las personas que la practican, sino a las personas en general. Cuando tú eres capaz de flexibilizar tu mente, todos esos aspectos de los cuales te platiqué antes, el diálogo interno, tus fronteras de pensamiento, orientarte a resultados, pensar diferente, todo eso se vuelve posible en el momento en el que tú modificas esa flexibilidad en tu mente, dejas de ser rígido y cuadrado
y te conviertes en una persona versátil, ligera en tu forma de pensar. Y entonces así es como puedes llevar a cabo los cambios profundos que requieres ejecutar en tu vida para llevarla al punto que tú la quieres. No te compliques tanto. Si no has alcanzado un resultado, pregúntate qué tantas cosas nuevas has estado haciendo. Pregúntate qué tantas acciones nuevas has tomado. Pregúntate qué conductas nuevas has llevado a cabo. Y te vas a dar cuenta que si no has alcanzado el resultado que estás buscando desde hace determinado tiempo, es porque sigues actuando de la misma manera. Y de esa forma no van a llegar los resultados que quieres. ¿Por qué? Porque están fuera de tu frontera de pensamiento. Por eso es tan importante que metas a tu mente y a tu sistema la flexibilidad. Te des la oportunidad de pensar distinto, de orientarte a resultados, de flexibilizar, de orientarte hacia romper la frontera de pensamiento, de tranquilizar y de calmar y de reprogramar tu diálogo interno. Date la oportunidad de ser flexible, date la oportunidad de probar nuevas cosas, nuevos métodos, nuevas formas, nuevos aprendizajes, nuevas conductas, nuevos hábitos. Todo eso es flexibilidad y todo eso lo puedes poner a trabajar en tu mente a partir de este momento. ¿Dónde aparece ese escenario de flexibilidad? Con lo que te comentaba hace un momento. Ante una situación que ya sabes que ocurre, ante una situación adversa, detente. En el simple hecho de detenerte, no sabes todo lo que estás generando en tu mente. Estás rompiendo estructuras mentales, estás reprogramando tu acción y estás siendo capaz de ser flexible para tomar acciones diferentes para obtener resultados diferentes. Si siempre te atoras en lo mismo, es porque estás llevando a cabo las mismas conductas, te están operando las mismas creencias en ti, estás llevando a cabo las mismas acciones. Cuando tú estás obteniendo los resultados que buscas, adelante, afiánzalo, afianza esas conductas, afianza esas creencias. Pero si estás atorado y no has alcanzado un resultado que estás buscando, tienes que cambiar. Y la única forma en que vas a poder alcanzarlo es siendo flexible en tu mente para poder cambiar tu esquema de pensamiento y tu esquema de acciones. Cuando tú los reprogramas a los dos y cuando actúas diferente y piensas diferente, la magia se da. El resultado está al alcance. Entonces, date la oportunidad de poder cambiar ese sistema y de poder reprogramar tu mente y de poder ser flexible para tomar las nuevas oportunidades disfrazadas de problemas que la vida pone enfrente de ti. Pues hasta aquí este pequeño curso, espero que te haya resultado de utilidad, espero que sea una pequeña guía para que empieces a modificar tus esquemas de pensamiento, tus acciones. Yo me despido, te agradezco mucho tu tiempo que le invertiste en ver este video. Me quedo a tus órdenes, todos los medios de contacto que ya conoces a través de facebook.com/MéxicoPNL, a través de mi canal de YouTube, México PNL. Puedes encontrarme en mi blog, que es neuroempresaconpnl.com. Ahí puedes encontrarme, ahí puedes ponerte en contacto conmigo. Si tienes alguna duda, déjamela aquí en los comentarios y yo con todo gusto, a la brevedad, con todo gusto te la resuelvo. Espero que estés muy bien, espero mucho éxito, espero mucho bienestar para ti y para los tuyos. Ha sido un placer compartirte todo esto. Muchísimas gracias y que estés muy bien.